Cordial saludo, mi nombre es Lizeth Paola Olmo Sara, matriculada en la UNAD en el programa de licenciatura en Pedagogía Infantil en el curso del desarrollo del lenguaje. En esta oportunidad vamos a hacer una explicación sobre el texto expositivo que sería la unidad 3, tarea 3. Objetivo: en este trabajo vamos a poder diferenciar el habla y el lenguaje, cuáles son los trastornos que se presentan en el habla y en el lenguaje y los tipos de comunicación que hay. También los trastornos que puedan afectar a los niños y cómo podemos ayudarlos a superarlos. Introducción. En el siguiente trabajo podremos conocer conceptos indispensables sobre el habla, el lenguaje. Además, es ideal entender que como humanos tenemos la capacidad de comunicarnos y existen diferentes tipos y métodos para no limitarlos, identificando la capacidad de cada persona para transmitir sus pensamientos o sentimientos o deseos. Diferencias entre el habla y el lenguaje. El lenguaje es esencial para la comunicación y nos permite compartir ideas y emociones estableciendo relaciones. El lenguaje nos permite relacionarnos activamente y se caracteriza porque es un lenguaje oral y escrito. Tiene una serie de signos lingüísticos y es un lenguaje universal. El habla es la habilidad de una persona para poder comunicarse con los demás a través de su lenguaje. Este se presenta individualmente mediante acciones, serie de sonidos de nuestra lengua y es cambiante y dinámico. Trastornos del lenguaje y del habla. En los trastornos del lenguaje tenemos el retraso simple del lenguaje. Cuya adquisición se presenta cronológicamente retrasado. Tenemos también la disfasia o trastorno específico del lenguaje. Este lenguaje cuya adquisición también se presenta cronológicamente retrasado, pero además también evoluciona sin progreso. Tenemos la afasia, que es la alteración adquirida del lenguaje en el cual se observa un desarrollo previo normal. Posteriormente, las alteraciones en la compresión y la expresión. Trastornos del habla. En el trastorno de la habla tenemos la dislalia. ¿Qué es la dislalia? Es la alteración sistemática en la pronunciación de un determinado fonema producto a la persistencia de formas de articulación inmadura. También conseguimos la espasmofemia. La espasmofemia es la alteración de la fluencia normal de las palabras, produciéndose el bloqueo o repetición de una o más sílabas. Disfluencia o tartamudez fisiológica o evolutiva. Diagnóstico diferencial a la espasmofemia. Ocurre a los 3 o 4 años. No es necesario ver a un especialista. También encontramos el forulleo, que consiste en un habla precipitado, producto del cual no se entiende lo que un niño dice. Tipos de comunicaciones. Tenemos dos tipos de comunicaciones, la comunicación verbal y la comunicación no verbal. Como en la comunicación no verbal encontramos el lenguaje iónico, que está compuesto por imágenes, ejemplo, avisos que se colocan en la calle cuando vamos pasando y vemos. El lenguaje facial, que son las expresiones que hacemos con nuestro rostro, de sorprendidos, que estamos tristes, que estamos felices. También tenemos el lenguaje corporal, son los movimientos que manifestamos. Si me siento cómodo en un lugar, si no me siento cómodo en otro lugar. Esos son ejemplos de cada uno. También tenemos la comunicación verbal. La comunicación verbal se divide en dos, en lenguaje escrito y en lenguaje oral. En lenguaje escrito tenemos como ejemplo las cartas, los ensayos, los libros, los cuentos. Y en el oral tenemos ejemplos que son notas de voz. Conclusión. Podemos concluir que nosotros como docentes en formación es fundamental comprender las diferencias que hay entre el habla y lenguaje, así como los tipos de trastornos y tipos de comunicación en relación al desarrollo infantil.
Un buen manejo de estos términos, de estos conceptos, puede influir positivamente en la educación y la interacción social de los niños en su adultez o en su juventud. Además, la comprensión de estos conceptos nos permite transmitir nuestros conocimientos de manera asertiva, efectiva, y podemos llegar a detectar posibles trastornos del habla o del lenguaje en los niños a temprana edad. Muchísimas gracias por su atención prestada.